En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En un momento de silencio preparemos esta celebración y coloquemos nuestro corazón, dejémonos como guiar no solo por la razón, sino también por el corazón, porque es allí en donde Dios vive para aprendernos a perdonar, para enseñarnos a reconciliarnos, a dejar nuestros rencores a un lado y encontrar la paz. Vamos a comenzar de esta manera nuestra Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Nos podemos sentar para escuchar nuestra lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para él, mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre, Señor, Dios del universo. Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los laboradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver el hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron afuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que les entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para escuchar y releer nuestras lecturas. Una de las cosas más difíciles a hacer hoy en día, sobre todo por la manera como la gente ha aprendido a vivir, es dar cuenta de algo que no nos pertenece. Somos administradores muchas veces. O también dar cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos. Son pocas las personas que quieren dar cuenta de algo y darlo de manera clara, honesta, verdadera. Y entonces nos encerramos en una manera de ver que nos apropiamos muchas veces de aquello que no nos pertenece. Es decir, hacemos de nuestra vida algo que es nuestro, como si fuera algo que se nos dio y nosotros somos los primeros en administrar, entonces nadie tiene que pedirnos cuentas sobre nuestra vida. Ay, si algún papá comienza a preguntar: ¿y cómo te va? ¿Y qué has hecho hoy? ¿No? Es difícil porque hay una cierta autonomía en nosotros que nos lleva a una independencia tal que queremos como colocarnos en el punto de partida absolutamente de todo. Es en este contexto en el que Jesús se encuentra también en su época. De cierta manera, él comienza a sentir ya una cierta oposición. Jesús viene, anuncia un evangelio que exige un cambio de estructuras y de manera de vivir. Y hay algunos que se han apropiado de eso y entonces es difícil a ellos entender que venga alguien para transformar las cosas, para mudar, para cambiar, para iniciar una nueva época con autoridad. Y es ahí en donde Jesús va a encontrar la razón precisamente de su propia muerte. O sea, hay una rebelión interna en el hombre de hoy de una cierta autonomía que lo lleva a eliminar a todo aquel que viene a cuestionar su posición como el rey absoluto de toda la creación, como el dueño absoluto de todo. Y entonces administramos las cosas del mundo como si fuéramos dueños, como si
nos apropiáramos de eso y pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos. Estamos en una situación en razón de todo eso, en razón de la dictadura de la economía sobre la ecología, en razón también de la dictadura un poco de la ciencia por encima de las relaciones humanas, del amor, que es generosidad, que es donde sí, de la dictadura también de la dirección de las masas, ¿no? Que quieren como buscar el provecho de unos pocos en detrimento de una gran cantidad de gente que sufre. Y entonces nos encontramos ahí en el hombre como que se coloca aquel que tiene que discernir entre lo bueno y lo malo, entre aquello que es el destino de la humanidad y a veces sin una justicia verdadera, sin un discernimiento capaz de ver con equilibrio. Y eso causa, digamos, mucho dolor y muchas guerras, mucha división, mucha separación, mucho encerramiento, egoísmo, indiferencia. Es un poco el lugar en donde Jesús se encuentra, cómo hacer sensible a todos de algo que es importante, dar cuenta de las cosas que nosotros administramos. Y el mundo no nos pertenece, el mundo es algo que nosotros administramos para que todos puedan vivir humanamente y dignamente. Y es ahí precisamente en donde el hombre no se puede colocar como autoridad absoluta de todo, como si ya lo comprendiese todo, como si ya lo tendría que conocerlo todo y saber hasta los misterios más íntimos. Sí, avanzamos mucho y es bonito ver cómo la ciencia avanza, cómo los inventos nacen, ¿no? Pero cómo a veces nos hacemos esclavos de todas aquellas cosas y entonces perdemos la libertad y resultamos haciendo cosas que destruyen y no que construyen, en razón de la invención humana, en razón también de las estructuras nuevas que nacen, y nos olvidamos de optar por lo más importante que es el hombre, la humanidad, la persona. Es aquí una de las dificultades en las cuales se encuentra Jesús, y es esta la oposición que va a llevar a Jesús hasta la muerte en la cruz. Porque recibir a alguien que viene para que le demos cuenta de nuestra vida es difícil. Es difícil hoy aceptar que alguien nos pregunte o se interese por nosotros o entrar también un poco en un espacio en el que Él quiere ayudarnos y hacer parte de nuestra vida y nos ama de tal manera que en un cierto punto va a tener que decirnos a veces cosas que nosotros no estamos contentos de escuchar, porque eso nos exige transformarnos, cambiar nuestra vida y, como digo, bueno, en una relación de amor, una relación de amor. Tal vez por eso nos cuesta vivir con alguien. Tal vez por eso se nos hace difícil también compartir nuestra vida, hablar de fraternidad, salir de casa, ser sensible al sufrimiento de los otros, asumir la responsabilidad también de un mundo que tiene que transformarse y cambiar en su manera de ver las cosas. Sí, hoy en día desde pequeñitos lo que les enseñamos es cómo salir rápido de la casa y cómo cada uno puede vivir a su manera y si es lo que él ve, entonces es lo que él tiene que hacer, ¿no? Es aquí en donde la parábola nos toca algo muy fuerte que es la viña. La viña es como el fruto del trabajo de las personas. Ustedes ven que en el comienzo de la parábola se acentúa que el propietario plantó la viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores. O sea, se hace todo el trabajo de la viña para que la viña produzca su fruto y para colocarla en manos de alguien que la administre.
Eso es algo difícil de entender, que lo que nosotros estamos haciendo es una administración de un trabajo que hemos recibido a través de la historia y que se ha hecho con el mundo y con la humanidad. Y tenemos la responsabilidad que hacer de esto algo maravilloso, algo hermoso, y sin dejarnos llevar por estructuras que nos esclavizan y que nos llevan incluso a ir contra la humanidad por hacer una máquina de producción de dinero, de producción de bienestar por algunos, que imponen un poco su manera de ver y que se apropian de eso como si fueran los dueños absolutamente de todo. Es ahí en donde Dios juega un papel muy importante. Entender que el mundo fue un don y que ese mundo se originó en el amor y que en ese mundo hay un orden en el que el amor está como en primer lugar, en el que la dignidad del otro es importante, en el que el respeto del otro, en el que reconocerlo como tal, pero eso no significa abandonarlo o dejarlo solo o simplemente a su manera de ver, ¿no? Es ahí en donde el mundo termina eliminando prácticamente a su creador, Y es esto lo que representa la parábola en frente de los judíos, en frente de las autoridades judías sobre todo, ¿no? En frente del imperio romano que ya comienzan a ver a Jesús como alguien que comienza a hablar de humanidad, de la persona, del interés por los más frágiles, y entonces terminan viéndolo como una amenaza a aquello que ellos poseen. Es importante por eso aprender a tener esas relaciones en casa, las relaciones de amor en las que yo pueda sentirme acompañado y en el amor a veces confrontado. No tengamos miedo de crear esa experiencia, de pedirle a alguien también que comparta un poco lo que está haciendo con su vida, cuáles son sus proyectos, acompañarlo en sus luchas. Esto es muy importante para sacarnos de un mundo en el que nos estamos encerrando de tal manera en que yo me siento como el absoluto de todo. Y entonces por eso cometo muchos errores y pierdo a veces hasta el alma y después me doy cuenta de la importancia de este confronto en el amor. Todos trabajamos por esta viña y en cierta manera todos queremos producir esa fraternidad. Nadie quiere la división de las familias, ni el odio entre los hermanos, ni la violencia, ni la guerra, ni la explotación. Nadie desea todo eso. ¿Cómo podemos agarrarnos de allí para afirmar nuestra vida? Sí, un día la vida nos pedirá cuentas. Un día también Dios vendrá a nuestro corazón para hacernos entender que era importante este diálogo interno en el corazón con Él, para no alejarnos tanto de esa humanidad que Él nos dejó en el corazón desde el momento de la creación. Cuán lejos llegamos a veces a causa de las estructuras en que vivimos y entonces nos excusamos, ¿no? Todo el mundo lo hace, entonces nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Se impone porque cada uno vive así, ¿no? Y es ahí precisamente en donde Dios viene no solo para hacernos sentir mal, sino para llamarnos a volver de nuevo a encontrar eso que perdimos. La inseguridad, por ejemplo, no se puede construir sino en la confianza. Y la confianza no puede venir sino a través de la justicia. Y la justicia no puede venir sino es a través de eliminar la corrupción. Y la corrupción no se puede acabar si no hay un corazón dispuesto
dejarse cuestionar un poco y escuchar la conciencia y estar dispuesto a actuar de acuerdo con ella. Vamos a ofrecer entonces esta Eucaristía porque Dios nos dé la gracia de poder reconocernos como criaturas, de poder escuchar la voz de Dios que está en nuestro corazón, de escucharnos a nosotros mismos para no acabar con todo lo bello y lo bueno que hay dentro de nosotros, de no perdernos en medio de todo eso que el mundo nos ofrece como manera de afirmarnos. Es importante lograr un estatus de vida y todos lo queremos en el fondo, pero no se puede hacer eso destruyendo vidas humanas, arrasando con las personas que están cerca de nosotros o dejándolas a un lado en medio de su sufrimiento y de su dolor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana. Bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de la reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, en la participación de este banquete. Concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro obispo Cristian, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo,
unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Unidos todos por la esperanza que nos da, de encontrarnos enfrente del amor de Dios como Padre y haciendo parte de la gran familia como hermano, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Ten piedad. Nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
Te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Jesús, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Muy bien, hoy es la fiesta de San Francisco de Asís, nos la celebramos porque es domingo, y el domingo está por encima de todas las otras celebraciones. Es la resurrección de Cristo, está por encima de todos los otros santos. Entonces, pero podemos hacer su oración. Francisco era alguien fraterno, por eso se quedó como hermano y portaba este nombre con orgullo de sentirse como hermano. Es el que nos dio como ese respeto por la naturaleza, ese amor también por toda la belleza que hay en el mundo. Y nos inspiró con muchos cánticos a propósito del cántico de la creación. Y también nos dio como ese modo de cambiar la iglesia, de reiniciar de nuevo y acercarse un poco más al Evangelio. Reconstruyó una pequeña iglesia allá en Asís y fue ladrillo por ladrillo con la simplicidad. Llevaba una vida muy simple, pero al mismo tiempo muy caridosa y en un sentido de la pobreza y de la humildad en medio del mundo. Francisco es alguien grandioso en ese sentido que se acercó mucho de Cristo. Vamos a hacer entonces esa oración de Francisco con nosotros al final de esta comunión. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro,
que no busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita para la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a